humanidad, ese tema de los derechos humanos siempre es como, es la bandera, pero pues en últimas también digamos que desconocemos un poco cuál ha sido el resultado de las luchas, de las resistencias, cuál ha sido el proceso histórico, por qué tiene tantas contradicciones ese concepto y ese discurso de los derechos humanos también, que a veces cuando uno los va a implementar, digamos que en la realidad hay choque entre derechos, por ejemplo, entre derechos laborales y derechos ecológicos, son muy evidentes, por ejemplo, entonces las personas que tienen derecho a montar una mina para la explotación porque no hay trabajo en la zona campesina, pero también vemos cómo hay un impacto altísimo de las personas que están en el territorio, ¿cierto? Y no solamente de las personas, sino del medio ambiente, del ambiente y de todo el ecosistema. Entonces, cómo empieza una fuga entre intereses económicos y una fuga entre intereses ambientales, y ambos son derechos. Tenemos que contemplar el derecho al trabajo y el derecho a un ambiente sano, pueden entrar en choque. También el tema cultural, cuando vamos a hablar de temas como tan álgidos, por ejemplo, como el tema de la interrupción voluntaria del embarazo por parte de las mujeres, ¿cierto? Entonces hay una serie del derecho a la religión, también está el derecho a decidir sobre la vida, sobre el cuerpo y la humanidad de las mujeres sobre sí. También el tema, por ejemplo, de las mujeres afganas, ¿cierto? Las mujeres del Medio Oriente, que tienen toda una cosmovisión, una cultura muy patriarcal, que les elimina en términos de ciudadanía, pero muchas de ellas también están, digamos, que defienden este proceso cultural y cómo pensar, digamos, en el Medio Oriente desde una visión tan occidental como la nuestra. Entonces hay una caricatura muy chévere en Facebook que sale una chica con gafas y en bikini y chanclas, ¿no? Y así con su bolsa, la han visto. Y sale otra con la burka, con todo el velo que utilizan las mujeres afganas, por ejemplo, y una le dice a la otra, entonces como la que está en bikini, uy, terrible, mire cómo la hacen vestir toda y la tapan y lo único que le dejan ver los ojos, y la otra piensa para sí también, pobrecitas esas mujeres, las hacen andar casi desnudas y lo único que le tapan son los ojos, ¿no? Entonces con sus gafas oscuras, digamos que son dos visiones distintas de los derechos que muchas veces culturalmente también entran en choque. Entonces el tema de los derechos humanos no es una verdad absoluta, es una verdad que está en construcción, una verdad que se está todo el tiempo como replanteándose y está contradiciéndose también, ¿no? O sea, cuando vemos a Estados Unidos que por la libertad, ¿cierto? Entonces va y bombardea países y en últimas luego sabemos que no era la libertad social o la libertad política, sino está hablando de una libertad económica para poder explotar los recursos naturales de las tierras. Digamos que los derechos humanos lastimosamente han hecho parte de todo un discurso y un posicionamiento político también. Entonces yo creo que es importante reconocer de dónde nacen. Alguna vez, no hace mucho, en una reunión que teníamos con unas organizaciones sociales, un chico, pues que digamos que es muy activo políticamente y también muy crítico, pero me decía como, bueno, Liliana, pero ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a hablar de esos foros, que se enteraron de los foros de derechos humanos que dieron instrucciones del distrito a hacerlo para crear la política pública de derechos humanos. Eso fue el año pasado, que nos mandaron las alcaldías locales a formar un foro y tales. No, listo, un foro, pero no por hacer la tarea, hagámoslo bien. Entonces llamamos a las organizaciones y cómo nos vamos a convocar. Y un chico me decía, pero todos sabemos que la construcción del concepto de derechos humanos es una construcción liberal, neoliberal, que nació con el sistema capitalista de producción que en este momento vulnera muchos derechos. O sea, es contradictorio. Sabemos que solamente responde y que empezó respondiendo a un sector muy particular, hombres blancos adinerados, ¿cierto?, con poder político y poder económico. Entonces yo le decía que sí, que era evidente reconocer eso en términos históricos, pero que tampoco podíamos desconocer que los derechos humanos no solamente hacen parte de un discurso liberal, sino que los derechos humanos vienen siendo realmente un proceso que se da desde las luchas y las resistencias de personas y colectivos para defender su dignidad humana en diferentes contextos históricos, y que no podríamos desconocer que haya habido un discurso hegemónico que haya tomado todos los elementos de los derechos humanos y los haya puesto a su servicio, no desconocen nunca
la importancia histórica que tiene la movilización social en el reconocimiento de los derechos humanos. Y las mujeres no podríamos hablar, las mujeres de Bogotá no podríamos hablar de una política pública de mujer y género si no tuviéramos combos de mujeres tan organizadas, tan pilosas, que se han metido en el ejercicio de la política y que se hayan sacado y hasta este momento una Secretaría de la Mujer con todos los más y los menos que tengan, que sabemos que tienen todos los más y los menos. Pero en este momento tenemos política pública, cosa que no tiene Barranquilla, cosa que no tiene, no sé, cualquier, es que pues de ahí para allá todas, solo Medellín y Bogotá tienen política pública de mujer y género, y somos el 53.1% de la población. Entonces, ¿cómo no tienen una política pública? ¿Y eso quién se lo ha ganado? El Estado, en términos de administración, como, digamos, haciendo la separación, los gobiernos, no han dicho como, ay, venga, pobrecitas, es que las están vulnerando mucho. Hagamos una política de Estado. ¿Quién ha realmente permitido que eso sea posible? Las organizaciones sociales que han denunciado una a una. En Bosa, por ejemplo, hay un plantón que se hace el primer viernes de cada mes, con 5, con 4, con 3, con 10, con 50, con 100, dependiendo de la capacidad que logremos de convocatoria. Pero se hace y es respecto a un hecho durísimo de una niña de 2 años que muere en el 2007 abusada por su padrastro. Y cuando sucede eso, las mujeres que ya estaban camellando en Bosa con todo el tema de derechos humanos de las mujeres, pues se indignan como debemos hacer, indignarnos, pero no solamente la indignada en Facebook, sino realmente salen a la plaza fundacional, hacen un plantón, se organizan y movilizan. Y a partir de ese plantón, que no se ha perdido la costumbre, entonces el primer viernes de cada mes, excepto el de enero, porque todo el mundo está viajando, se hacen 11 plantones al año, nos reunamos las que sean, las que lleguemos. Y hay algunas que tenemos programas, y entonces para este es el día de la no violencia contra las mujeres, este es el día del respeto del derecho a la salud plena de las mujeres, y lo hacemos. Pero no solamente se ha quedado ahí, esas mujeres lograron hacer que en el plan de desarrollo la campaña de ni un niño, o sea, la arenga es ni un niño, ni una niña, ni una mujer más violada en Bosa, ni una más. Y lograron incidir para que una meta plan de desarrollo del anterior quedara como meta plan de desarrollo y lográramos dejar un presupuesto para hacer campañas para la prevención de violencia sexual de niños, niñas y mujeres. Entonces uno dice, los derechos humanos no son solamente un discurso oficial, un discurso liberal que se le haya ocurrido, digamos que a esa idea del Estado moderno, sino que ha respondido a unos intereses particulares, a unos intereses colectivos y a unas necesidades de una sociedad que ha dicho, no voy más con violencia, discriminación, segregación, injusticia, violencias, los afrodescendientes o los afros, por ejemplo, de todo el tema de la esclavitud en Norteamérica, pero también en el resto de países donde la esclavitud era, o sea, cotidiano, era una práctica más, o sea, respetada y avalada por toda la sociedad. ¿Cómo? O sea, no se logra porque sí. Esta señora que nunca logra recordar el nombre, ustedes recuerdan, esta mujer que se sienta en el puesto del bus del hombre blanco en Estados Unidos para 1960 y algo, en la década de los 60, y que se sienta porque está mamá de venir de trabajar, mujer afro que trabajaba todo el día en las labores que solamente podían desempeñar las personas afrodescendientes en Estados Unidos, y ella se sienta en una silla y la amenazan con encarcelarla, la amenazan obviamente con todo lo que implica, porque era delito hacer eso. ¿Cómo es reconocer que una persona con una acción concreta de reivindicación de sus derechos es capaz de voltear la torta en términos de derechos para todo un colectivo? Creo que eso es importante. Los derechos humanos, más allá del nombre que tengan, más allá del discurso que los esté banderando, es el resultado de un proceso de movimientos y resistencias sociales. Y creo que esa es la gran ganancia que tienen los derechos humanos en el mundo. Y que hay unos más avanzados que otros, sí, claro, evidentemente. Tenemos países, claro, digamos, uno piensa en Suecia y uno dice, sí, digamos que la responsabilidad del Estado garantiza más el acceso a estos servicios. Uno piensa en Canadá y también dice, hay lugares y ciudades de Canadá donde sí se hace un descuento hasta el 40% de los ingresos de cada una de las personas, pero esa persona no paga ni luz, ni teléfono, ni agua, ni ningún servicio más allá del teléfono, que es, digamos, el asunto. Entonces uno dice, claro, pero eso lo regaló el Estado, no.
Digamos que eso ha sido parte siempre de una serie de luchas y reivindicaciones, que en Colombia, lastimosamente por esos ejercicios de violencia a los que siempre estamos acostumbrados, nos lleven a pensar que entonces solamente por medio de las armas o por actos violentos se puede hacer. Ha tocado. Cuando nos preguntan, por ejemplo, muchas feministas que por qué los feministas tan radicales al principio, ¿cierto? Y ellos, pero es que antes mujeres feministas eran súper radicales y no sé qué, y por eso es que el feminismo se echó tantos enemigos, pero es que tuvieron que darse duro contra el muro. Vaya usted a ser feminista en la época de Simón de Beauvoir, siglo XIX, principios del siglo XX, inténtelo. Trate de salir sola a la calle en una época donde usted no podía salir sola porque, como decía Rousseau, padre de la Revolución Francesa, decía que éramos unos entes locos, voluptuosos, andando solos por la calle y que tanta voluptuosidad podía generar caos, que luego tendríamos que salir siempre con un hermano, tío, papá, abuelo, esposo. Y eso fue hace ahorita nada. Estamos hablando que eso fue en 1780, cuando escribió Emilio. Y eso no hace nada. Yo creo que a veces pensamos, pues como uno la vida pues, se le hace larga porque son 40, 50, 60, 70 años, pero en términos históricos, uno cuando dice, no sé, ustedes me corregirán, cuando uno habla en el siglo dice, eso fue por allá entre el 15 y el 16. Y uno junta 200 años y sigue por la cosa. ¿Sí o no? Cuando vayan a contarnos esa historia, ¿qué van a decir? Eso fue por allá como el 19 y el 20 o el 20 y el 21. Y estamos sumando 200 años. En realidad, lo que ha pasado en la Revolución Francesa hasta el sol de hoy, históricamente no es nada. Y es una sola lucha que se ha dado. Y que los radicalismos se han dado, claro. O sea, no es lo mismo las movilizaciones de los obreros del siglo XIX a las que se dan en este momento. Que hemos perdido los derechos que ellos se ganaron, sí. También es cierto. Porque eso lo vamos a ver más adelante. Puede ser que la prestación de servicios es mejor que la contratación del siglo XIX. Creo que no. Entonces, digamos que en sintonía con eso, vamos a hacerle como una vuelta histórica a los derechos humanos, pero dentro de esa vuelta histórica es pensarnos que estamos hablando todavía de un hoy histórico y que estamos haciendo historia. Es decir, si alguien quisiera narrar cómo se dio en el distrito el tema de generar conciencia y trabajar sobre el tema de los derechos humanos y la paz, van a citar, sí, claro, y las alcaldías, entonces el distrito generaba unos talleres donde las personas se convocaban de manera voluntaria y empezaban a trabajar sobre el tema de derechos humanos. Y generaba conciencia, pues no sé, eso no lo dirá la historia, si funcionó o no funcionó. Yo tengo una apuesta en que sí funciona, en que va a ser posible, en que estemos aquí sentados después con todo lo que implica la hora del almuerzo y estar acá, estar cansados, y que es un tema que, pues, aunque charlado y toda la cosa, pues, implica un trabajo intelectual, pero estar aquí y generar procesos, generar cambios, creo que eso es lo que nos hace los protagonistas de esta historia. Y los derechos humanos que vamos a ver acá, eso pasó antier, en términos históricos. Eso, la Revolución Francesa todavía tiene esos coletazos históricos en este momento, y los vamos a ver. En esa evolución histórica de los derechos humanos, digamos que hay unos puntos coyunturales. No es fácil ubicarlos en términos históricos, porque podemos hablar también que desde Roma y desde Grecia, digamos que al trabajar todo el tema de la política y la democracia, ¿cierto? Se trabajaba el tema de los derechos. ¿Para quiénes? Para unos pocos, ¿cierto? Pues, ¿quiénes tenían derecho en la Grecia? La Grecia clásica, los hombres, pero solamente para todos los hombres. Los que no eran esclavos, los mayores de. Claro, los que no eran esclavos, primero, eso era fundamental. O sea, había una diferencia entre los que tenían una función, digamos, como social en términos de la esclavitud, que vivían al servicio completo, o sea, su humanidad, al completo servicio de los demás, y que además tenían un posicionamiento económico, ¿no? Y educativo, ilustrado también, ¿no? Sabíamos que había unos que podían dedicarse a ese ocio ilustrado, mientras que otros estaban haciendo todo el tema operativo, de construir, de alimentar, de trabajar, para poder mantener esta diferencia. Había unos derechos consagrados, sí, pero solamente para aquellos que eran considerados en su persona humanos. ¿Los esclavos eran considerados personas humanos? No. Había una deshumanización, en la medida en que no es tratado de la misma manera. Mucha de esta información, digamos que cuando pensamos y nos vamos un poquito para atrás, el tema de la democracia,
cuando analizamos un poco el concepto de democracia, que a veces nos vamos a los griegos así de manera reconfortante para decir que fue desde ellos los que nos nutrieron, es un concepto de democracia muy discriminador, completamente segregacionista, ¿cierto? Que nos habla de una democracia de élite, que nos habla de una democracia donde uno solamente son los que se educan y de ahí en adelante, ahí para abajo, o sea, están al servicio de, yo me pregunto, ¿eso ha cambiado? Yo creo que cuando retomamos el concepto de democracia, tenemos un problema de haber tomado también conceptos de democracia. O sea, retomamos un concepto de democracia que es altamente segregacionista. Y en este momento, si nos vamos a ver, la democracia que tenemos es selectiva. O sea, ¿cuántas personas de verdad de nuestra ciudad, de los estratos 1 y 2, ingresan a la universidad? No estamos hablando de un 2%, 3%. No ingresan. Universidad pública, un 1%. Y siendo muy optimistas. La universidad privada alcanzan a ingresar. ¿Cuántos terminan? Mínimo. ¿Quiénes siguen manejando esas esferas de decisión política en el país? Los que estudian en Harvard, los que se pudieron hacer la maestría, el doctorado, el PhD y regresan acá super chupis a tener un ejercicio nuevamente, los delfines. No, pues que Santos fue educado para eso. Sí, qué cagada que nosotros no hayamos sido educados para poder también dirigir el país. Y uno se pregunta, por ejemplo, cuando uno está cerca de una alcaldía y está cerca como de esos escenarios micro de decisión, y uno dice, uy, ¿cómo será tener una alcaldía sobre los hombros? Porque ellos, mientras que están siendo educados para mantener un statu quo, una democracia selectiva, donde son unos pocos los que se educan, el resto estamos pensando en mantener esa estructura. O sea, no es sencillo hacer el cambio del chip, no es fácil. Pensar ese concepto de democracia traslapado al que tenemos actualmente no es sencillo. Y sabemos que muchas de esas condiciones que en términos de imaginario colectivo se sostienen. Pero sabemos que solamente los educados pueden estar en el espacio. Y digo los porque son los educados. ¿Cuántos presidentes han tenido? Ninguno. ¿Cuántas alcaldesas solamente encargadas? Pero por voto popular, ¿cuántas? Ninguna. Sí, no, claro, no digo como en Bogotá. Sí, en Bogotá, ¿no? Como segundo escenario de poder en Colombia, ¿cierto? Entonces, es un proceso en el que nos siguen diciendo esa democracia tiene unas condiciones y esas condiciones no van a dejar que se cambie tan fácilmente la estructura. No es fácil, a mí me gusta mucho el concepto del carreto de educación popular, que es educarnos, digamos que más allá de buscar solamente un desarrollo individual, es un desarrollo colectivo. Ahorita creo que no alcancé, leí solamente el titular que decía que un indígena se lanzaba para la presidencia, se lanzaba la candidatura a la presidencia y decía, porque todos tenemos derecho. Y me parecería bacán. Ahora, ¿realmente creemos en que alguien tenga, o sea, como colectivo, que alguien que no venga de la élite tenga derecho a gobernar? Ni nosotros no creemos en nosotros mismos porque nos han enseñado que la democracia es sectorizada y selectiva. Y si uno mira hacia atrás, uno dice, ¿de dónde viene? Pues bueno, hay unos conceptos que retomamos y que lastimosamente retomamos casi que en términos históricos, y los cogimos y los traslapamos. Para el momento de la Revolución Francesa y para el momento de la Revolución estadounidense, que fue anterior a la Revolución Francesa, se da un momento de unos cambios bacanos. Digamos que si no, estaríamos todavía en el medioevo y yo creo que la cosa sería, pues aquí todavía estamos, ¿no? O sea, aquí estamos en una cultura híbrida en la que uno no sabe si exactamente, si ya salimos del medioevo o entramos en un estado moderno o es el estado híbrido de esas sociedades híbridas en las que habla Canclini, en las que se mezclan conceptos premodernos con tecnologías modernizantes y todo en un solo paquete, ¿cierto? Entonces estamos hablando de llevar internet al campo, pero cuando no hemos podido llevar la ciudadanía, en la que hablábamos hace un rato. La Revolución Francesa y la Revolución Estadounidense, en su momento, para el tema de los derechos humanos, se plantea como una coyuntura, y es bacano verla como coyuntura. ¿Por qué razón? Porque ahí en Europa, bueno, hago un paréntesis, esto es Europa, ¿no?
recordemos que el resto del mundo también vivía mientras tanto, ¿no? Entonces, porque por ejemplo cuando uno en el colegio le dan la clase de historia, le dan la clase solamente de historia de la Edad Media en Europa, y en ese momento todo el mundo dijo estatuas, y nadie se movía ni en Asia, ni en África, ni en América, nada, o sea, no pasaba nada en el resto de la historia del mundo, porque solamente todo lo que pasaba en Europa. No es así. Digamos que como punto de referencia se toma, ¿por qué razón? Pues porque, para mal o para bien, ahí tengo, digamos que mis serias dudas, fueron los que llegaron a hacer un proceso de colonización sumamente agresivo, ¿cierto? De invasión cultural, y que además de marca cambia el rumbo de la historia completamente de los pueblos indígenas y nativos del continente americano. Digamos que por esas razones que cuando volteamos a mirar la historia, también tenemos que echar una miradita para atrás, que estaban haciendo esos personajes que vienen e interrumpen un proceso histórico nativo. Eso no quiere decir que no hayan tenido que relacionarse, sino que bastante violento y bastante invasivo, ¿no? O sea, porque sabemos que la migración humana es está implícito, es decir, cuando no nos podemos mover es complicado. Y que ese proceso migratorio que tenemos todo el tiempo, a todas horas, cambiar de casa hace parte también de eso. Hay algunas que cambiamos más que otras, hay unas que cambian más de ciudad que otras, eso hace parte de la movilidad. Y cuando llegan esos personajes, ¿cierto?, de Europa, nos marcan un destino, y nos marcan un destino con unos imaginarios particulares. Uno se pregunta en este momento, por ejemplo, por qué el patriarcado, ¿cierto? Además uno dice, pero ¿por qué me tocó España? Nos hubiera podido tocar por lo menos los portugueses, nos hubieran tocado los ingleses, ¿cierto? Bueno, entre portugueses y españoles, digamos que no hay una diferencia sustancial, pero sí marca mucho. O sea, la diferencia entre las colonias estadounidenses y nuestras colonias marcan una diferencia, y marcan una diferencia nomás en los procesos de independencia, por ejemplo. Hay un proceso de independencia que es marcado en términos históricos y que va antes de la Revolución Francesa. Es el proceso de independencia norteamericana, que termina como también hay un libro de Llorente, pero ya es un barco de té en 1776, cuando los ingleses que salen corriendo de Estados Unidos, de Inglaterra, terminan estando refugiados en las costas de América, y en esas costas se organizan, pero se dan cuenta que no quieren seguir ligados a un poder tan con todo y todo medieval, centralista, un estado muy fuerte y muy conservador como es la corona inglesa, y lanzan su grito de independencia en 1776, pero no lo lanzan solamente sobre unos criterios de queremos independizarnos del rey, sino tienen marcado ya toda una corriente que viene desde la Ilustración. Esa corriente de la Ilustración, ¿alguien recuerda esa clasecita de historia y la Ilustración, antecitas del Renacimiento? ¿Qué se acuerdan de esa clase? ¿No? ¿No recuerdan? Pues de que el sujeto era el centro un poco también de ese dato un poco hacia que el sujeto tiene un desarrollo individual también, de que no se puede seguir pensando en un desarrollo jerárquico. Claro, digamos que es justamente, hay un cambio, afortunadamente siento yo que hay cambios, hay momentos culturales, hay momentos donde la cultura hace cambio, hace un clic, y hace un clic como en colectivo. Y frente a una estructura medieval como tan fragmentada en términos de poder político, pero tan unida en términos de poder religioso, ustedes saben que en la Edad Media, ¿cuál es uno de los grandes poderes así fuertes? La iglesia. Sí, digamos que el tema de la iglesia, de la religión, como una ideología muy fuerte que atravesaba la iglesia romana, ¿cierto? Donde se instituye esa figura del Papa como una figura fuerte, una figura políticamente fuerte, que ponía y quitaba reyes, ¿cierto? ¿Y por qué no se, por qué se llama el celibato desde la iglesia? Pues porque es que los sacerdotes y los papas casándose no podían concentrar el tema de sus propiedades también, el tema del poder. O sea, los casamientos para los reinos era una cuestión de poder político, y lo hemos visto en muchas películas de esa época. O sea, casarse implicaba ampliar los reinos, tener más poder, por eso casaban a la pobre china por allá con quien fuera, o al pobre chino por allá con quien fuera, porque era una cuestión política y territorial. Europa es pequeñita, que a uno se la pinten muy grande es otra cosa, pero España es pequeña, y la lucha por el territorio siempre ha sido muy, muy difícil. No es gratuito que las dos guerras mundiales se hayan dado ahí.
Y desde la Edad Media, el tema de la lucha por el territorio ha sido fuerte. Y uno de los actores principales era la iglesia. Peleaba duro. Y eso de que si entonces el Papa se casó, y entonces ese tema, ¿cómo va a quedar ahí si se casa? Entonces se casa con la hija de quién y cómo se va a casar. Y si ese sacerdote que tiene gran poder en tal feudo se casa, entonces ¿cómo va a funcionar el tema de las familias y de las riquezas? Yo creo que, y pensar que ahorita, por ejemplo, una idea concebida respecto al celibato y a la familia, que nos la quieran poner como en términos morales cuando sabemos que nació en términos históricos y uno lee un poco y se acerca más, y que responde más a intereses políticos y económicos, entonces uno les dice, aquí estamos jugando ahorita cuando me hablan de una familia, de un deber ser de la familia. O sea, no hay familia entonces, o sea, un sacerdote no hace familia porque no se puede casar, o porque no puede tener hijos, o sea que el sacerdote no pertenece a una familia. O sea, creo que, y cuando esa posibilidad de casarse no atiende un tema moral, sino un tema político y económico de la Edad Media y del Estado, de la época del Estado absolutista, aproximadamente en el siglo XV, donde dice, no, si se pone a casarse todo el mundo aquí, las tierras, las posesiones, todas las riquezas que tiene la iglesia se van a desaparecer y se ponen en peligro, ¿cierto? Entonces yo creo que también es entender un poco cómo desde ese momento, digamos que se estructuran las nuevas formas de poder que tenemos actualmente. Digamos que no es gratuito, por ejemplo, que el señor procurador en este momento defienda una institución conservadora y la defiende desde un espacio de poder tan amplio como la Procuraduría, que defiende el poder político y económico. El man pone y quita gente como un berraco. O sea, y en este momento la Corte Constitucional le dijo, y qué pena, ya lleva 3 sentencias donde le dice, usted ese concurso, esto me lo hace por concurso, me le aplica meritocracia. Y a esto usted también, ¿qué hace usted a dedo escogiendo procuradores delegados? Porque es que estamos viendo cómo poder político y religioso, como en la Edad Media, empiezan a tomar decisiones sobre un Estado. ¿Hemos salido de eso? No. En Colombia no hemos hecho una diferenciación. O sea, no entendemos que es un Estado laico, que es un Estado que se rige bajo la ley, la razón, y no bajo la emoción y las pasiones religiosas del territorio. Y eso, digamos que hacer esa diferenciación dura, y nos va a llevar unas décadas, dura. Y debates como este de la familia, de parejas del mismo sexo, o de la interrupción voluntaria del embarazo, o de la eutanasia, van a permitir marcar la distancia. Y yo creo que tienen que agradecer, así como les agradecemos el enfoque diferencial a las poblaciones víctimas a las organizaciones víctimas del conflicto, a las organizaciones LGBT y de mujeres, les vamos a tener que agradecer la separación del Estado, entre la separación de iglesia y de Estado. Eso creo que históricamente va a ser reconocido de esa manera, porque gracias a los debates que se dan con temas tan coyunturales, nos están hablando de una estructura que viene desde la Edad Media. Y que cuando lo pensamos todavía tenemos rezagos altísimos de eso. Cuando entonces un papa determinaba qué rey quitaba o qué rey ponía, duro, y con una concepción religiosa, y el vestido, y eso no tiene que ver nada con la espiritualidad, porque la espiritualidad hace parte de la construcción que cada uno tiene, ¿cierto? Entonces yo soy católica, yo soy evangélica, yo soy cristiana, yo soy maometana, ¿cierto? O sea, o soy atea, en mi caso, o sea, no creo, soy creyente, tengo todo el derecho, y mi mamá es muy católica y por eso las dos no dejamos de ser, ni mamá ni hija, ni podemos compartir un rato de comida, y si ella quiere que yo la acompañe en sus villancicos, pues de manera muy respetuosa, por amor a ella yo lo hago, ¿cierto? Pero digamos que eso hace parte de un grado de intimidad que no tiene que pasarse a las esferas del Estado, como bien venía siendo en los reinos medievales y en lo que se genera a partir de eso. ¿Alguno de ustedes no escuchaba a Hobbes? El que dice que el hombre es malo por naturaleza. ¿Sí han escuchado así como en el carrete? Vamos, que esa es su frase más reconocida. Pero el tipo era un pensador del año 1600, nos dice, en ese momento cuando él se da cuenta que el Estado tiene que ponerse como una figura muy amplia y muy grande, porque se da cuenta que la religión también está tomando mucho poder, entonces le dice, qué pena, pero aquí tiene que haber un rey, y un rey absoluto, un rey que esté empoderado y consciente, y que empiece como a ganarse espacio político. Y él tiene una figura muy bacana que es la figura del Leviatán, ¿no? Entonces es una figura
un gran monstruo con muchas cabezas, que tiene un poder inmenso, y él pone que el Estado es como un leviatán. Entonces nos dice, el Estado es como un leviatán, al ser como un leviatán, entonces es un gran poder. Y el resto de personas que estamos ahí, entonces, por seguridad y paz, además utiliza dos conceptos que utiliza un expresidente muy cercano, por la seguridad y la paz, tenemos que obedecerle a ese gran leviatán. Pero se tiene que sacrificar una cosa. ¿Qué sacrifica Hobbes? ¿Alguien sabe qué sacrifica Hobbes cuando habla de la seguridad y la paz contra el Estado? La libertad. Usted no cede buena parte de su libertad y así lo protegemos. Lo protegemos del mismo Estado y de los otros locos que andan por ahí. Entonces, en esa medida, digamos que ese discurso, que aunque es muy figurativo y está solamente en los libros, pues la gente que hace la política lo lee. ¿Qué es lo que pasa? Y empiezan a hablar y decir, claro, necesitamos un Estado más fuerte. Ese es el origen del Estado moderno, de lo que conocemos hoy como Estado moderno. Obviamente tiene una secuencia muy amplia. Sin embargo, ¿qué pasa ahí? La idea de ese rey se vuelve así como, es el rey, o sea, mejor dicho, como está bañado con ese manto divino. Entonces el rey podía hacer lo que se le daba la gana, y en ese lo que se le daba la gana había alguien que quedaba, una parte de la población que quedaba descuidada. ¿Quién era? Mujeres, niños, obreros, digamos en este caso artesanos, campesinos, trabajadores y trabajadoras. Los únicos que tenían buena vida, y uno lo ve en las películas, digamos que eso no tiene uno que irse muy lejos. Alguien se vio la de María Antonieta, la película de María Antonieta, que nos plantea que es justamente la reina que está en el trono en el momento en Francia cuando explota todo el lío de la Bastilla, de la cárcel, arranca la Revolución Francesa. Es una chinta de 16 años, está gobernando también con más de 17 años, que los ponen ahí porque políticamente es importante que estuvieran ahí para poder manipularlos, pero pues en ese mismo momento uno que hace gobernando un país a los 16 años. No, pues nada, se pendejea el presupuesto. Y ustedes saben además que en Francia el tema de la moda, el tema de los suntuosos, ¿cierto? De todo eso, de todos esos lujos, pues ¿cómo no lo van a tentar a una china de 16? ¿Cierto? Aunque pues obviamente muy preparada para ser reina y toda la cosa, pues no iba a ser una china. Y piensan en términos de Estado, no, los que piensan son los que están alrededor, pero piensan para el beneficio de quién, de la corte y de los reyes, ¿cierto? Mientras te viene el rey, te viene la corte, punto. Hay que ver que para la época de la que estamos hablando, tanto digamos que en toda Europa, hay un proceso fuerte que está social, o sea, digamos que se empieza a crear un proceso, digamos, de ilustración muy fuerte del reconocimiento de la figura del ser humano como centro del desarrollo y no la figura divina. Entonces pasamos de pensarnos a Dios como la figura central de la existencia para pensar en ese antropocentrismo, ¿no? Entonces ya no es Dios, sino el ser humano. Entonces aparece Da Vinci pintando, ¿cierto?, a su chico, y aparecen haciendo disecciones, pero también aparece la pintura que explora el cuerpo, pero también aparece la revolución industrial diciendo que toca generar otro tipo de acciones más cercanas a satisfacer esas necesidades humanas. Empieza a ver el tema del teatro, empieza a explorar todas las sensaciones humanas. Entonces ya no solamente divinas, sino cómo le pasa por el cuerpo, y entonces la picardía, empieza a hacer una exploración del sexta, Sade, por ejemplo, que se va a la humanidad más descarnada, ¿cierto?, que raya obviamente una perversión. Tengo que decir que yo empecé a leer Sade haciendo 120 días de Sodoma y Gomorra, y a un punto que no pude, que dije, no, bueno, lo retomaré cuando esté más tiempo, porque en el momento que empiezo a leer es justamente hacer una exploración completa de la humanidad, de esa humanidad, de esa que siempre había estado, que se veía en el medio de que acaso la sexualidad no existía, no, o sea, por el contrario, todas las prácticas estaban, pero nadie políticamente las expresaba. Entonces el teatro, la música, las artes, la ciencia y la política, que recoge también, digamos, todo eso, empieza a voltear y empieza a desdibujar la figura divina y a enaltecer la figura humana. Entonces ya no es el colectivo de la iglesia, sino el ser humano el que está como protagonista de la acción. Y en esa medida, y el tema de la no creencia en Dios es dura, pues si todavía
Yo cuando trabajaba en Ibagué me decía que yo era el demonio, que sentía que yo entraba a la oficina, me lo dijeron, eso estoy hablando hace 2 años. Que yo cuando entraba yo a la oficina que se sentía un ambiente extraño. Y una vez yo chévere, pero venga, no, de verdad, pues es que tú no crees, tú debes tener un problema, y lo siento, y veo sombras, y ahí más grande no soy, porque veo sombras así como un negro pasé y se lo toco. O sea, no, pero sí una vaina, claro. Y yo decía, no puedo creer, claro, pues una que piensa que ya está como en un espacio más civilizado, yo decía, no puedo creer porque el ateísmo todavía da miedo. ¿Tú no crees? ¿Y cómo hace? ¿Cómo vive? ¿Y cómo en una parte honrada cuando sale a la calle? ¿Y cómo? ¿Cierto? ¿Por qué pasa? Sí, el mamá le dio muy duro. O sea, pobre mi hija, ¿qué le va a pasar? O sea, y pasa, y es el temor a Dios todavía. Y en la ciudad se ve y en el campo sí es que más. Ahora pensemos eso en el siglo XVI. Pensémoslo, o sea, era difícil ser ateo en ese momento. Sin embargo, pues obviamente, afortunadamente siempre hay mentes que resisten. Y resisten desde un discurso. ¿Desde qué discurso resisten? Desde el liberalismo. Desde que dice que el individuo es el que está por encima de todas las cosas. Que la libertad del ser humano para ser. Y obviamente se construye un discurso también económico alrededor de eso. Y un discurso político que es la democracia. Entonces están los derechos, empiezan a hablar de los derechos del hombre, no de la mujer. Recuerdo, o sea, no, si todavía estamos haciendo el ejercicio, las mujeres también, que digan ellas y ellos, no es solo nominal, es un reconocimiento histórico de nuestra figura. Es que no es lo mismo cuando contamos la historia de ellos que cuando contamos la historia de ellas. No es igual, no es la misma historia. Entonces digamos que ese reconocimiento de derechos que hay en un proceso en particular es el que nos lleva a la construcción de un discurso de los derechos humanos. Entonces, hay una individualidad, hay una revolución industrial que nos dice el ser humano con la ciencia que crea empieza a modificar esos sistemas. Hay una religión que está siendo puesta en duda y hay expresiones políticas que empiezan a buscar esas libertades que en lo discursivo está, pero no en lo político. Y es así como Estados Unidos, para 1776 la revolución, y en Francia la revolución francesa en 1789 hace... ¿Y por qué está alimentado? Hambrunas durísimas, porque las hambrunas de Francia fueron duras, y la gente realmente luchó por hambre. Y las hambrunas se daban porque es que las cosechas te perdían, y porque es que si todavía hay gente que en Europa muere de frío cuando están las épocas de invierno, pues calculen esa época. O sea, mantenerse vivo hasta los 5 años era toda una odisea. La gente que realmente vivía hasta los 5 años, ahí en adelante, era muy posible que pudiera garantizar, porque es que estar vivo después de 5 años, o sea, el tema de la salubridad. Ustedes saben, no sé si Napoleón, ¿sabes? El que primero empieza a hablar de salud pública, porque es que él sabe que se le están muriendo sus ejércitos porque no se bañan, porque hay ratas mezclándose con la comida, porque ese tipo de cosas importantes, y solamente hasta Napoleón. Entonces revisemos que en ese contexto el tema del ser humano que empieza a revisarse. Y no es gratuito que para Estados Unidos está la declaración de nuestro pueblo, esa es la declaración que sale, la declaración de nuestro pueblo, y que está fundamentada sobre los derechos humanos, los derechos humanos, derechos del hombre también, y que esa declaración del hombre, los derechos del hombre, se da en Francia. Vamos, que son 2 puntos que se sustentan ideológicamente sobre lo mismo y que revientan en diferentes contextos. Uno hacia el rey que tiene al otro lado del charco, que es lo que le pasa a las colonias inglesas en Norteamérica, y Francia, que si lo tiene cerquita y que le baja la cabeza, ¿no? Porque es que, ¿cómo es que se llama? Es esa Luis XVI. Creo que es Luis XVI el que le vuelve la pena del esposo de María Antonieta. Sí. Que chavo cabeza. Y empieza, y además, ¿cómo se sustenta ese concepto de los derechos humanos y la democracia? Yo creo que no ha habido momento histórico contemporáneo más álgido y más sangriento que el nacimiento de la democracia moderna. Nació en charcos de sangre y cabezas rodadas. Entonces digamos que también nos preguntamos, ¿cómo nace ese concepto de democracia? Es un concepto que nace, y nace también, ¿quién es el que procura ese proceso? ¿Quién creen ustedes que históricamente lo procura? O sea, ¿quién es el que más abandera ese proceso en ese momento? No sé
la burguesía. Realmente, y se los digo así, digamos que con todo el dolor que a mí esto me trae, pero lastimosamente, mientras el pueblo esté consumido pensando en qué comer el siguiente día, difícilmente se organiza políticamente. Y lo ve uno ahora, pero es que la gente no participa, pero es que uno llama a que vayan a marchar y no marchan. Pues no es que ese día la señora le salió un turno para hacer aseo, ¿cómo le voy a decir que no vaya por los 25.000 pesos y vaya a la marcha? Está pensando en la comida del otro día. ¿Cómo le digo a la gente que participe si no tienen garantías para la participación? Y pasa todavía ahora. Y yo creo que las personas que trabajamos con instituciones públicas o con organizaciones tenemos que, qué pena, doctora, pero es que yo tenía que irme a trabajar hoy porque es que mire que por fin me salió el trabajito que yo estaba esperando. Y yo como le digo que no. Pues que yo le voy a sacar la plata para decirle no tome, o sea, lo del mes y viene a todas las reuniones, ¿cierto? ¿Quién posibilita esas revoluciones? La burguesía. Primero porque tenían un poder económico, ¿sí o no? Tenían que buscar un poder político, porque se estaban pensando que con el poder económico y la gente que tenía el poder político no podía hacer un ejercicio. O sea, ¿quiénes terminaban decidiendo? Pues el rey y la corte. Y aunque ellos eran los que producían económicamente para esos reinados, estados que estaban conformados por los reyes, no tenían la posibilidad de ser. Y en esa medida, los burgueses son los que alientan a las masas populares a que salgan de la revolución. Y salen porque están descontentos, porque tienen hambre, porque tienen frío, porque sus condiciones básicas no están suplidas. Porque los movimientos obreros que se dan, digamos que también en esa época o que están naciendo, por el tema de la revolución industrial, que pasan de ser artesanos a ser obreros, igual las condiciones no les cambian. En realidad se les endurece. Y a pesar de que revientan las revoluciones, hay un entronamiento. Se baja el rey y ¿quién sigue? Una élite ilustrada. ¿O es que acaso llegó el pueblo al poder? No. Y en realidad, todo ese concepto de democracia y esa realidad de derechos se concentra entonces en quién otra vez. Alguien blanco, adinerado, con influencia económica y política, con un estatus, hombre. Y son muy claros los derechos del hombre. Y cuando Olympia de Gouges es una mujer, una lideresa burguesa, o sea, ilustrada también, dice, qué pena, hay derechos de las mujeres, todo el mundo como, los derechos de las mujeres, aquí estamos hablando de los derechos de la mujer también, uno dice como, pues ya boba que estamos hablando de lo mismo, no estamos hablando de una cosa. Sí, no, y estamos hablando, como nos dicen ahora, pero si cuando decimos todos, decimos todas, entonces porque cuando digo todas, no digo todos. Sí, es que es elemental, digamos que cuando uno hace ese ejercicio, entonces no hay algo que no cuadra, hay algo que ahí no funciona. Entonces sabemos que los conceptos de los derechos, el concepto básico de los derechos humanos, aunque es una ganancia en términos mundiales y universales, nace con una serie de contradicciones brutales. Entonces ahorita uno se pregunta, ¿ese concepto hasta dónde va? Entonces los derechos humanos de los que venimos hablando, ¿hasta dónde se mueven? Estos derechos nacen primero para permitir que no haya un Estado solamente liderado por un rey, sino que haya una división de los poderes, que se mantiene hasta hoy. Estamos hablando de un ejecutivo, legislativo y judicial. No ha cambiado. No ha cambiado. En realidad, hasta ahora estamos experimentando y no funciona bien. Y cuando uno le pregunta al procurador, nuevamente, es que se me va a pasar ya tanta carreta, señor, que le da uno tantas anécdotas. Pues cuando él dice, o sea, cuando empieza a incidir en la Corte Constitucional y le da por interpretar la Constitución a él, no le dice, hola, si usted está para defender los derechos, no para interpretar la Constitución, no ve que para eso está la Corte Constitucional. Pues no escucha. Cuando le decían a Uribe, hola, el que legisla es el Congreso, que usted tiene que estar ejecutando e implementando, ¿cierto? O cuando el Congreso pone a todos los que están de magistrados, usted baila, ¿cierto? Porque entonces los mismos que los van a juzgar son escogidos por la misma. Yo te escojo, tú me cuidas, tú me escoges y así, ¿cierto? Entonces, separación de poderes. Y eso pues hoy estamos hablando de 1789. Estamos hablando de 200 años y piquito.
y no hemos podido construir. O sea, está la misma teoría, con más carreta, o sea, porque hablamos de los diferenciales, ¿cierto? Porque carretudos sí somos con berraco. O sea, de verdad, o sea, de todas las carreras que se nos puedan ocurrir. Pero no hemos superado la primera etapa de derechos. Y lo vamos a ver en este momento. Cuando hablamos de los derechos civiles y políticos, que son como los primeros con los que se arranca en esa como carrera cronológica. Aquí hay muchas diferencias y a mí, digamos que no me gusta entrarme tanto como en la discusión académica, de si les llamamos de primera generación, la primera ola, pero no nos categoricemos porque entonces quedan como si unos fueran de primera clase y otros de segunda clase. No, para mí este es un recorrido histórico y vamos a ir mirando cómo es que se articulan de unos a otros. Estos de la primera generación, por ejemplo, que se llaman así los de la primera oleada, nos atienden a unos particulares, que son los derechos civiles y políticos. ¿Y por qué se necesitan primero los civiles y políticos? Porque esos eran los que estaban peleando la burguesía. Ellos que estaban peleando libertad de expresión, claro. Ellos también querían ser los dueños de los periódicos y poder informar y mover una burguesía ilustrada, ¿cierto? Derecho a la propiedad privada, eso era importantísimo. ¿Por qué peleaban los burgueses? Poder no pagar tantos impuestos, ¿cierto? Tener unos bienes protegidos, poder tener derecho a la industria y al comercio con un Estado más bien poco interventor, parecido a la realidad contemporánea. Creo que la vuelta circular ha sido, yo siento que no hemos salido realmente. Estos derechos de la primera generación nos hablan de lo que decíamos ahorita. Esos derechos civiles y políticos, derecho a la vida, a la igualdad, a la libertad de expresión, a la movilidad, al derecho al proceso, a la privacidad, a la propiedad privada, ¿cierto? Más colectiva, a la propiedad individual realmente, a la no esclavitud, a esos primeros procesos individuales. Sin embargo, uno se pregunta, de esos primeros derechos que se pelearon para la Revolución Francesa, ¿cuáles son respetados en su totalidad? Derecho a la vida en este país, a la igualdad, a la seguridad, a la libertad de pensamiento, conciencia, religión, expresión y opinión. Derecho de voto. Si no tengo garantía para votar, o me dicen por quién votar, o me llevan en un carrito, como todavía pasa. Derecho al tamal. Derecho a no sufrir malos tratos. ¿Vieron la noticia de esa niña que duró secuestrada, o sea, esclavizada por una familia que le dice a la mamá, venga, porque usted no le puede dar buena vida, déjeme la que yo le voy a dar la mejor vida, no de mí? Y la sometieron a una serie de tratos inhumanos en el campo, una familia de bien, en un pueblo, en Azuate de Vitorino, uno que había sido el alcalde, desde los 5 años, esclavizada. Busquen en la prensa. La que terminó relatando todo fue una de las hijas del hogar, que no aguantó más, que ya tenía como 50 años y tenía como una diferencia de 5 años. La niña tenía 5 años, la que llegó a ser esclava, cuando la hija del hogar tenía 1. Entonces tuvo que ver desde toda su vida viendo cómo hasta los 16 años se voló la chinita, pero pues fue abusada sexualmente, trabajos forzosos, esclavitud. Esa novela, yo estoy haciendo publicidad de la novela, yo no soy novelera, pero hay una que realmente me ha impactado y que por recomendación yo la recomiendo, que es La Promesa, y no es de trata de personas, yo la llamaría trata de mujeres, porque es que en realidad el género está clarísimo, ¿cierto? Y uno dice, ¿eso qué es? ¿Esclavitud? O sea, yo miraba a veces y decía, ¿y cómo cuántas niñas siguen cayendo hoy? Me gusta el manejo que le hacen porque explican todas las maneras en cómo una niña con las condiciones socioeconómicas, porque no tiene que, porque su papá la dejó sola, porque no tiene oportunidades, claro, porque el hijo está enfermo, porque la mamá quería una operación y no podía dársela, bueno, por 1000 razones socioeconómicas, ¿cierto? Tienen que ir y se someten a periodos de esclavitud, o sea, son esclavas sexuales, a producir económicamente para alguien. O sea, eso no, de Egipto, o sea, nada, morir en el secreto. Si revisamos nuestras servidumbres debido proceso, o
sea, ¿cuántos casos de Mapiripán solamente sale porque se va a la Corte Internacional Interamericana de Derechos Humanos? El de Jaime Garzón, impune, ¿cierto? O sea, digamos que si revisamos en este momento, circula libremente. Y circular libremente, por ejemplo, ese circular libremente de Uribe. Pero puede caminar, puede circular, claro, con una línea encima de helicópteros, porque usted puede circular libremente por su país y por las fronteras nacionales, claro. Usted no tiene, pero usted tiene derecho a transitar, que no tenga plata es otra cosa. Y creo que son también de las falacias del discurso de los derechos humanos en el sistema capitalista. Usted es libre de ser pobre, libre de... usted es libre. Libre de escoger el amo que le ponga las cadenas. Sí, libre, claro, usted es libre de escoger al amo. ¿Cierto? Y la libertad está condicionada por un nivel económico, por el nivel económico que tenga, y la libertad está condicionada a eso. Y también hay dos series de libertades. Quien se cree libre porque consume más, realmente es libre. Digamos que ese ejercicio, o sea, los ejercicios reales de los derechos de la primera generación, uno dice, si esos fueron los primeros que se perdieron y estamos en estas, estamos hablando de la segunda y la tercera generación. Creo que el recuento por la historia de los derechos humanos y el llamado, digamos, que hago cuando hago este tipo de conversatorio, de charla, es realmente pensamos que los derechos humanos son una práctica cotidiana en nuestras vidas, que realmente aunque está puesto en el papel y aunque ha sido reconocido, que son muchos los movimientos sociales que han camellado en la lucha, que han ganado cosas, estamos en este momento, tenemos garantía de derechos, a pesar, por ejemplo, en mi caso, o sea, profesional, soltera, con trabajo, ciertos y mayores responsabilidades, y tengo garantizados todos mis derechos. A la salud no, yo pago salud y pensión, un huevo de plata, y no tengo atención de salud. Que además se me llega a colgar un mes, entonces solamente tengo atención de emergencia. Porque entonces ahora estoy afiliado por mi cuenta porque el tema del trabajo digno no hace parte de mi generación. ¿Cierto? Ahorita vamos con la segunda generación y ahí una se entristece. Y digo, o sea, cómo toda esta movilización de los obreros del siglo XIX y vecinos del siglo XX, nosotros de manera indiferente dejamos ir a la basura. Con la ley 50, acá en este país nos volvieron un 8. O sea, ¿cuántos sindicatos de contratistas hemos visto? Esa segunda generación nos plantea históricamente un proceso. ¿Listo? Los primeros fueron burgueses, derecho a la propiedad, derecho a la libre expresión, ¿cierto? A circular libremente, a la vida, a la no esclavitud. Sin embargo, en términos históricos, ustedes saben que está toda una corriente ideológica que alimenta Federico Engels, Carlos Marx y todos los que de ahí en adelante empiezan a trabajar toda la corriente socialista. Y nos empiezan a decir, qué pena, pero aquí esto es la revolución industrial. Sí, nos quitaron la presión del rey, pero la cambiaron. Y hay un sector de la población que sigue estando oprimido y sigue viendo invisibilizados sus derechos económicos, sociales y culturales. Y empiezan los movimientos obreros a tomar una fuerza impresionante. Estamos hablando de 18 horas de trabajo en el siglo XIX, ¿cierto? En fábricas en unas condiciones inhumanas, con pagos miserables y con categorías de ciudadanía. Entonces, si tú eres mujer, ganas menos porque trabajas menos, tienes menos fuerza, ¿no ves? Si eres niño, pues ganas menos, si eres más chiquito te me vas a morir más rápido. Entonces empiezan a haber una serie de vulneraciones en términos laborales y a esa hay una respuesta de los movimientos sociales. Y los movimientos obreros tienen, digamos que afortunadamente, hay un proceso también de quererse educar. Creo que es algo que naciones o sociedades como la nuestra, digamos que no la ve tan clara. Y yo creo que si la vida era así un poquito más clara sería más sencillo. O sea, si entendiéramos de pronto un poco que el tema de la educación es, digamos, una de las únicas maneras para intentar subvertir el asunto. No importa, edúquenos como quiera, pero edúquenos, que luego miraremos que el ejercicio de la razón empieza a despertarse solo, después de que arranque un proceso de educación. Obviamente, si fuera más bacano, si fuera una educación consciente, solidaria,
enfocada a la construcción colectiva. Pero es que aquí ni siquiera eso. O sea, a mí me da mucha tristeza. Yo tuve la posibilidad de trabajar con el distrito, es decir, presenté el examen, ¿cierto? Pasé la cosa y estaba trabajando en Ibagué con las víctimas, era eso, o venir a trabajar con niños y niñas. Pero es que la educación es tan mala. Yo decía, yo me iría a inscribirme a una institución educativa pública, porque si no más la privada, que con todo y todo, o sea, la vaina es en calidad, por lo menos el tema de la contratación de profesores es mejor. En algunos, privada también sectorizada, no estamos hablando del colegio pequeñito del Restrepo de 4 pisos, un bloque en More donde no hay ni un medio prado, ni el jardín de la casa. Pero pensarse en la educación pública, pensar la manera como, a pesar de que hay unos colegios súper grandes y que tienen pues en este momento una serie de herramientas, son 5 horas de educación, son 45 niños metidos en un lugar, los procesos, el profesor o la profesora tiene que llegar a lidiar con que llegó golpeado el niño, está violada la niña, no comió, o sea, todo ahí, todo en la escuela como que reúne todo así, se condensa y se ve en cada golpecito y en cada vida de esos niños y las niñas. Y yo decía, no soporto, no lo puedo. Me genera tanta desazón y ver la mala calidad de muchos compañeros y compañeras, porque ya tienen un puesto, entonces les vale, me perdón la expresión, huevo, educar como quieran. Yo decía, no es posible, porque así como yo les doy la clase a ustedes, a los chinos los pongo a saltar más, porque realmente yo siento que también, acá me gusta lo lúdico y eso, pero cuando estamos hablando de este tipo de cosas, hay que también darle al cerebro, porque vayamos pensando, charlemos en colectivo este asunto. Con los niños es un poco, digamos, la vaina más lúdica, las manzanas, las peras, las cosas. Mira que no ve que, por ejemplo, hablando de la educación acá, y mirando que los colegios de Bogotá y de toda parte de que los mismos docentes no tienen sus hijos en los colegios públicos. Pregúntale a la mayoría de los, es que mejor dicho, si usted encuentra un colegio, sí, un profesor de establecimiento público que tenga los hijos, ahí mejor dicho, podemos contarlos. Sí, con los dedos de la mano. Y en eso todos en el colegio privado. ¿Por qué? Por esa misma razón, porque ellos mismos. Ahora, por ejemplo, yo tengo a un familiar, una niña en un colegio aquí de Bogotá, y me llegó con esto que es con el cuento diciendo que la profesora en historia le había enseñado que nosotros lo habíamos conquistado los españoles y que los españoles eran una raza superior a nosotros. Ay, que ¿cómo así? No, pues yo hubiera ido y le discutieron. Es que la verdad es que lastimosamente, digamos que en términos educativos, o sea, de verdad de pensar el derecho de la educación como un derecho prioritario para el desarrollo humano de las sociedades, o sea, eso no lo hemos tenido claro, nunca. Y yo creo que es lo más difícil. Y digamos que yo lo digo por estos espacios. O sea, pensar que la gente quiera educarse porque quiera nutrir su calidad de vida, pensarse en el mundo de manera distinta, a muchas personas no lo logran. Y no lo logran es porque desde pequeños no hay un estímulo, porque además es una obligación, porque la educación es harta, porque es de mala calidad, porque el profesor viene y les pone a hacer planas. Porque entonces el profesor viene acá y les llega un tablero y todos copian el dictado. Claro, y eso lo vimos nosotras, y nosotros en nuestra educación, y uno recuerda a ese profesor bacano que le hablaba y que le contaba, o que le ponía a hacer cosas, o que le hacía ver el mundo de otra manera, y uno los tiene y los recuerda con cariño, y esos profesores le mostraron a uno que había una posibilidad distinta de ser. Cuando yo conocí a un profesor ateo, que fue en décimo, yo no puede ser, que uno puede vivir sin creer en Dios. Yo no tenía ni idea que eso era posible. Yo pensé que tocaba, o sea, es decir, que no había una opción distinta. Y el hecho que hayan docentes y sistemas educativos, porque pueden para ver docentes muy buena onda, y o sea, haciendo lo suyo, educando de la manera más honesta, pero el sistema educativo no lo permite. Yo decidí, realmente dije, no puedo. Y me gusta caminar con chicos que uno sabe, y uno siente cuando les hace clic a las personas adultas, la gente tiene la pregunta de mirar y sí, esa idea se le quedó ahí clavada en el cerebro y se va pensando en eso. Uno sabe en qué momento lo hace.
como con los niños es una vaina hermosísima. Y entonces salen de la clase y salen todos, ay, y preguntan y se quedan y en el descanso, y profe, o inicio, no sé qué cosas y tal. No saben qué momento. Estos procesos educativos generan realmente procesos revolucionarios. Tocan, generan nuevas ideas, crean. Hay un proceso de creatividad en las aulas cuando está dispuesto. Sin embargo, por ejemplo, nuestro sistema colombiano no le interesa. Tiene que haber una élite ilustrada. Y el resto, porque somos peligrosos. Aquí cuando nos educamos empezamos a cuestionar. ¿Qué le hace pensar que una hija deseadora le haya salido ñoña, le haya gustado leer y se haya comido toda la educación pública? Yo tenía solo educación pública, porque no había tenido acceso a ningún otro tipo de educación. Pero la ñoñería me llevó a eso. ¿Y ahora qué hago? Pues cuestiono el Estado. ¿Y eso le sirve a esa gente ilustrada? Y el ejercicio de la política sí me gustaría, y yo lo pienso, pero o sea, realmente la pienso y es de para arriba. O sea, ¿cómo llegar entonces a un espacio de decisión? ¿Cómo hacerlo? Pero ya una tiene 34 años y ellos llegan a los 34 y ya son senadores. Ya mínimo concejales. ¿Cierto? Yo creo que esta segunda generación, cuando nos plantean los derechos económicos, sociales y culturales, nos permiten la posibilidad ya no solamente pensar de la formalidad en los derechos, sino cómo desde nuestra cotidianidad esos derechos realmente pueden subvertir el sistema. Y nacen los movimientos obreros. Y la gente, los obreros y obreras querían aprender a leer y escribir porque querían ver los pasquines. Venga, léame qué dice ahí. Ah, que tenemos derechos, que el pueblo tiene derechos. Ah, se ve la idea. ¿Y cómo tienen derechos? Digamos que la educación en este punto, para la izquierda de esa época, para toda esa corriente socialista, se plantea como una posibilidad de pelearse un trabajo digno, de un trabajo de no 18 horas, de un trabajo con prestaciones sociales, de un trabajo que respete la triple jornada, 8 para trabajo, 8 para educación, 8 para descanso. Yo pregunto en este momento, tenemos esos derechos que se ganaron en un momento y que los sindicatos lograron, y que en países como el nuestro, donde todo es corrupto, hasta los sindicatos son corruptos, pero no porque el sindicato per se sea corrupto, sino porque no los corrompemos un jardín infantil. O sea, sí, de verdad, porque es una vaina, lastimosamente hace parte de nuestra cultura política, esa cultura así funesta. Pero ¿ustedes creen que realmente en este momento el tema del derecho al trabajo digno? ¿Quién es aquí? ¿Quién es prestador de servicios? ¿Quién es contratista? ¿Y ustedes creen? ¿Algunos de ustedes le pagan una hora extra? ¿Ustedes trabajan más de las 8 horas al día? Sí. ¿Trabajan en sus casas también? Sábado y domingo también. ¿Quiénes pagan las prestaciones sociales? Nadie. ¿Quién de ustedes se liquida al final del contrato? Nadie. ¿Quién sale con cesantías? Nadie. ¿Qué estabilidad laboral tiene para usted pedir un préstamo para su casa? A mí me parece sumamente preocupante que ganancias que ya hemos tenido en una época histórica de la manera más ramplona y de una mirada tan indiferente nuestra, de verdad se nos haya ido ganancias históricas en derechos humanos. A mí eso se me hace sumamente preocupante, me preocupa. Yo en este momento le agradecí a la alcaldesa que nos subió un toque de sueldo y nos puso contrato a 12 meses, que es lo más estable que ya nos pudo dar. Y yo, digamos, espero, o sea, la Bogotá humana está en una deuda en este momento. Y no es corriendo, es modificando las estructuras de contratación. No es diciendo vamos a hacer una plata temporal ya y llamamos amigos, no. Es hacer un ejercicio realmente de respeto a los trabajadores y trabajadoras. Esas ganancias, compañeros y compañeras, están siendo perdidas. Los DES en este momento se llaman así DES, derechos económicos, sociales, culturales, y ahora son los DESCA, que son ambientales también.
¿no? Que son miembros de la tercera generación, no están garantizados. El derecho a la salud, o sea, hablemos del derecho a la salud en Colombia. Es terrible. Y en Norteamérica es terrible. ¿Ustedes se vieron ese documental? ¿Cómo se llama? Sí. ¿Cómo se llama? Psycho. Que uno dice, no, esos gringos deben estar bien. No, esos gringos están jodidos. En términos de salud también. Hay que pagar unas fortunas para ser atendidos. Porque digamos que aquí, digamos que con todo el sirviente atiende cuando llegas con la cara partida y de alguna manera te la deja para el otro lado, sí, pero habla de eso. Pero allá no. Y en Ecuador y en Perú es peor que en Colombia. O sea, si aquí estamos jodidos, yo no quiero imaginarme cómo será la atención en Ecuador. ¿Cierto? Y yo sé que pueden haber todas las corrientes ideológicas que quieran, pero yo creo que en Cuba la atención es algo distinta. Y en Venezuela la atención es distinta. Y lo digo por conocimiento de... Yo con mis amigos, Ana tuvo un problema y llamó a la atención de uno, no me preguntaron ni de dónde era, atendido. Medicina. Listo ya. ¿De dónde era la colombiana hoy? Y no por eso estoy defendiendo toda una postura política, pero sí estoy defendiendo una manera de proceder respecto a la dignidad humana. Los derechos sociales y culturales. O sea, ¿cuántos tenemos cuando viene el festival de teatro y uno, ¡ay, llegó el festival de teatro! ¡Ay, sí! ¿Cuántos boletos puede comprar usted ganándose un sueldo de 3 millones de pesos como boletista? Que en último realmente son como 2 millones con todos los descuentos y con todos los bonos. No puede, 1 o 2. Y eso que usted tiene un buen salario. ¿Cuántos de aquí puede comprarse la temporada completa? Nada, sigue siendo de élite. O sea, la cultura. Entonces sí, llevan al parque. ¿Y al parque qué llevan? Los mismos del otro parque. Después de este parque los llevan para el otro parque, ¿cierto? Y no porque sean malos, no, sino porque la cualificación de ellos, lastimosamente, no ha sido posible porque el derecho a la educación en términos artísticos tampoco se les ha dado. Y porque como los niños estos de la robótica del INEM, o sea, limoneándose un apoyo para poder ir a representar un trabajo juicioso que habían hecho en términos científicos. Los sociales y culturales no son posibles. A mí me parecía muy chistoso, es que ya podemos viajar por toda Colombia porque es que ese presidente ya acabó con la guerrilla o está acabando con la guerrilla o les dio la guerrilla. Ok, listo, ¿y por qué no viajamos que no tengo plata? Sí. No son garantizados. ¿Cuántas mujeres de verdad y hombres de los Estados Unidos se mueren de acá de Bogotá sin conocer el mar? Sí. ¿A mis abuelos? Mi abuelo y mis abuelos no, o sea, eso fue un paseo imposible para ellos. Y ya cuando estábamos los nietos de su tercera generación, pues ya baila, ya volaron los guayos, ya no pudieron, se les acabó la vida y no pudieron gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales. Yo creo que aquí el llamado es, esto es histórico, sí, pero esas ganancias en este momento están esfumadas. Y las dejamos perder, o sea, ha habido ganancias porque es que se nombraron, lo que se nombra existe, decimos las feministas, ¿no? Y lo que no se nombra no existe, por eso pedimos que nos nombren la historia. Pero eso está en la historia y dejamos que se difumine. Los movimientos obreros hicieron un trabajo importante y ahora ni siquiera nos dejan sindicalizarnos. No, es que cuando estamos viviendo un pasado moderno. Sí, un pasado con modernización en tecnología, ¿no? Pero no tenemos un desarrollo realmente como sociedad. Nos han vendido la idea de que el desarrollo es económico y no humano. Por eso el concepto tan importante, por eso entender el concepto de desarrollo humano. Nos vendieron la idea de que el desarrollo económico, tener una iPad, listo, yo no puedo acceder a la universidad. Aquel día había un artículo muy bacano en El Espectador, creo que era en Semana, una de esas dos. Y decía lo difícil que era que la mitad de la población colombiana vivía en arriendo. Que ni siquiera para los profesionales que salían a ganarse 1.200.000, 1.500.000, no podían acceder. Primero seguían viviendo en las casas de su familia, sino salían a vivir con amigos en arriendo. Y como no podían pagar una cuota,
preferían o comprarse un carro o una moto, ¿cierto? Por eso está invadida también la ciudad, porque es más fácil. Pues claro, o sea, mientras que yo estoy pensando ahorita, ¿cómo me compro el apartamento? Tengo que ahorrar por lo menos 20 millones de pesos para la potencia mínimo. O sea, Y sí. una vivienda más o menos. O sea, pensando en Soacha. Sí. ¿De verdad? La ropa no desarrolló de manera que en el sentido de Italia. No, pero es que yo no soy pero yo no soy del grupo prioritario porque no soy ni madre cabeza de familia, soy profesional, gano más de 2 salarios mínimos, entonces, o sea, yo hago parte de ese cómo no diferenciar y que pues hay mis derechos también, el derecho a la vivienda es derecho. Y sí, claro, pues obviamente no tengo una condición de vulnerabilidad, pero tampoco acceder al derecho a la vivienda es fácil para mí, no es sencilla. Y decían entonces que muchos de los jóvenes profesionales que salían en este momento, como para poder conciliar un poco ese, no tener casa pero tengo tablet, sí, más o menos, y la puedo sacar, entonces más o menos muestro un estilo de vida que ya, muy chico, y viste bien, y va a rumbear a tales sitios y tal. Sí. Pero en términos de derechos, completamente eliminado, cero, ni siquiera una maestría. Antes se pagó una maestría en los Andes. Se puede pagar un pregrado. El semestre de pregrado es entre 9 millones y luego sí 13 millones, ¿cierto? Ahora calculen cuánto está la maestría. No, pero para eso me pago la casa. Porque ¿cuánto le pago a un profesional con maestría acá? Depende de la rosca que tenga, ¿cierto? Sí, o sea, depende de todo. Y en esa misma medida, digamos que tampoco hay, yo he visto de yo sí, pero no voy a estar acá, yo me voy a su país y paso tengo que aprender otro idioma. Claro, la idea es maximizar los recursos. O sea, mientras aquí aprendo el idioma, cuando yo me voy a otro país, estudio y aprendo ese idioma, no pueda. ¿Cierto? Pero eso, ¿hago eso o compro la casa? La verdad. Y si yo fuera madre de cabeza de familia con mi hermanita, compro la casa, mantengo a mi hijo, estudio. Y entonces, creo que realmente el tema de los derechos es una cuestión problemática para nosotros y nosotros en la medida en que no somos conscientes realmente del proceso de involución que llevamos con el tema de los derechos. Yo por eso le decía a este muchacho, y que no les terminé de contar la historia, que me decía, esto es un discurso neoliberal, esto es un discurso que va anclado al capitalismo, y le dije, ¿pero qué? Mientras se nos ocurra otro mejor, hagámosle a este. Le dije, ¿tú te has pensado uno? Sí. ¿Tienes? No, yo también, y no lo tengo todavía. O sea, si este que es malo y todavía no lo hemos podido llevar a cabo, y por el contrario estamos involucionando, creo que también hay una falta de como conciencia y el tema de la indiferencia que nos aleja cada vez más, realmente, de gozar los derechos. Creo que cuando tocamos en los DEX, nos damos cuenta como, hey, y hasta ahora vamos en el 45. Entonces, realmente, y este punto es importante. Digamos que mientras los movimientos obreros luchan todo el asunto y se empoderan y tratan de decirle a la burguesía, hey, también tenemos derechos, se revientan dos guerras mundiales por el poder político y económico de las élites, donde quiénes son los que van a matarse. Y creo que sigue funcionando de la misma manera. O sea, a mí me parece que sí, pues, el pueblo. O sea, los pobres gringos con los pobres alemanes. Pobres rusos con los pobres austriacos, porque que vayan a la guerra los hijos de las élites. ¿Cuándo los hemos visto acá? O sea, ¿cuándo hemos visto un luto de un caído en combate de alguien, de un hijo congresista? Y que ya prestan servicio. Y no es obligatorio, y no es obligatorio. El pobre sicario, pobre porque le toca vivir de algo, y el pobre policía, hijo de una Y mamá también que toca lo vender. Y el pobre campesino que lo que mejor pagaba era la guerrilla, o lo que mejor pagaba era para el militarismo, ¿cierto? Y pues igual en estas guerras, en últimas, cuando hablamos de estas guerras que además son desproporcionadas, ustedes saben que la Primera y la Segunda Guerra Mundial, o sea, fueron guerras que devastaron pueblos enteros, o sea, Europa quedó completamente aniquilada. Estados Unidos fue el gran ganador porque ellos como ir a mandar a jugar a los chinitos al patio de la vecina.
el que se daña es el patio y la vecina, no el de uno. ¿Cierto? Más o menos eso fue lo que hizo Estados Unidos. Le dijo, vamos a pelear en Europa. Y peleamos en Europa. Y lo que se volvió un sancocho fue Europa. ¿Quién se tuvo que reconstruir Europa? ¿Con plata de quién? Prestada de Estados Unidos. ¿Y quién fue el ganador de las 2 guerras mundiales? Pues Estados Unidos. Porque es que eso de reconstruirse es difícil después de las guerras. Y Europa, muy políticos de guerras muy amplias, o sea, su historia, por además por el territorio ha sido muy tenaz. Entonces dice como, hey, esta idea de la guerra ya no nos procura tanto dinero, más bien nos hizo entrar en pérdidas. Y el tema de los derechos humanos y el tema de la paz aparece muy coyuntural en ese momento, muy coyuntural. Para Europa era mucho más económico y mucho más rentable en ese momento hacer la paz y hablar de derechos humanos. Y además después de la guerra de los ataques de Hiroshima y Nagasaki, ¿cierto? Donde Estados Unidos echa un trambolazo y les dice, pero no los puedo estar bajando a todos si quieren, así que mejor arreglemos por las buenas. Y hablemos de paz porque económicamente ya en este punto es más viable. Los derechos humanos también como discurso son utilizados en este punto. Para bien o para mal, digamos que de una u otra manera llega el sistema internacional de derechos humanos. Y un sistema internacional que empieza a pensar, y uno no quiere decir que todos ahí digan, uy, sí, vamos a utilizar el discurso para ganar la guerra. No. En realidad hay gente altruista, y hay gente que como nosotros pensamos el asunto. Y hay gente que como una en cada momento de la historia está pensando en el desarrollo de la sociedad de una manera distinta. Y así, digamos, con ese impulso, se genera la Organización de las Naciones Unidas. Ustedes saben que para 1945 termina con la explosión de estas 2 guerras, de estas 2 bombas nucleares, para 1948. Entonces se organiza la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Estos temas para el 10 de diciembre. Para el 10 de diciembre de 1948, entonces se hace, vamos que esa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Porque es que además también el tema de la guerra, o sea, fue tenaz, y no fue solo con los judíos, con los gitanos, con Polonia en pleno, o sea, fue con toda la cantidad de europeos que murieron y se devastaron, y o sea, fue duro. Así fue muy duro, lo que pasa es que también nos cuentan que solamente con los judíos, sino y también murieron, fue muy tenaz con ellos. Pero la cantidad de gente que se vio afectada en términos de la guerra, todos los soldados norteamericanos que en todas las guerras tenían que ir a desotarse por alguien. Vamos que en términos de la guerra, los derechos humanos, y por eso de ahí que el derecho internacional humanitario, porque no es lo mismo hablar de derechos humanos en términos generales, hablar de los derechos humanos en el marco de un conflicto, ya sea externo, o sea, internacional o interno. Sabemos que aquí, por ejemplo, los paramilitares y los guerrilleros han llegado a un nivel de sevicia tenaz. Yo soy de izquierda, pero yo no puedo defender a las FARC en este momento porque yo he trabajado con víctimas y con mujeres víctimas. Y lastimosamente las FARC sí han sido terribles, son mujeres víctimas del conflicto, terribles. Y yo no lo niego, yo al principio decía, sí, la guerrilla está peleando por algo, porque tales, no, después de ver el impacto desproporcionado de la guerra sobre las mujeres, nada que hacer, no puedo. Yo en un principio dije, si hubiera nacido en la época de conformación del M-19 hasta hubiera camellado ya, pero después de ver todo el ejercicio de las armas sobre el cuerpo nuestro, no puedo, soy pacifista, nada que hacer, no entiendo cómo la violencia puede generar cambios de esa manera. O sea, la Revolución Francesa es muy chévere y todo, pero mucha sangre. Sí, no entiendo, no justifico. Para mí no hay justificación. Y creo que eso también hace parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces, uno le enseña al niño a ser violento, a la niña a ser violenta. Entonces, uno debe decirle que si alguien te pegó, que es lo primero que le dice a la mamá, usted se deja pegar y más encima le da más duro. ¿Sí o no? Sí. Uno ve en la escuela y dice, no señora, pero no le diga eso. O sea, ¿cómo le va a decir eso? Se está generando más violencia. Yo al chinito, para que la mamá no le pegue, pues le pega al otro. Así es. No sea nena, no llore. Porque entonces los sentimientos están cortados para los hombres, entonces tú tienes que ser un ser más bien violento, de carácter fuerte, donde no demuestres que eres. Y el patriarcado vuelve y se replica dentro de ser violento. Entonces,
ese tipo de cosas generan una serie de procesos de violencia sistemática y que además alimentan con todo un conflicto social. Y nos preguntamos que por qué el conflicto. Entonces, y creo que muchas de las, no sé quiénes de ustedes han ido a la marcha, yo fui. Y el tema de la justicia social, creo que era lo que más, yo creo que la gente, si hubiéramos hecho un conteo, la gente gritaba más justicia social que paz. Y las pancartas decían justicia social. La gente estaba reclamando otra cosa. Porque sabemos que eso de la paz es tan etéreo, que es un derecho. Sí. Pero que es un derecho que, como el derecho al desarrollo, no existe si no existen los otros. La paz no va a ser posible. O sea, la paz no solamente si tenemos una Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí está muy bacano. Y hemos tenido que hacer firmar 2 pactos internacionales y una serie de protocolos. Porque ¿cuál es el estado que menos firma pactos? Estados Unidos y China. Y el Vaticano. Claro, que está en el papel. Porque es que la paz realmente y el tema de los derechos humanos hace parte de la práctica cotidiana. Y muchos estados, digamos que hasta que no lleguemos personas, como estamos ahorita, tú estás en la Secretaría, ustedes están trabajando en otras, yo estoy trabajando en otras estancias, pero lleguen personas conscientes de que el tema de los derechos humanos hace parte del buen uso de los recursos públicos para garantizarle una vida digna a las personas. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Creo que no estamos en el camino y en ese proceso. Se pueden firmar como acá, pactos internacionales. Se firmó la declaración y no era vinculante, no era obligatorio. Todo el mundo dice, sí, muy chévere, para foto. Pero en el momento de implementarlo, como dice Estados Unidos, qué pena, pero yo tengo una normatividad lo suficientemente buena y no tengo que firmar ningún pacto. Esa es la excusa. Que ellos con la normatividad que tienen no violan ningún derecho. Podemos firmar 2 pactos. Se firmó uno para pactos de derechos civiles y políticos y se firmó otro para pactos para derechos económicos, sociales y culturales, para los DEX. Y una vez se firman esos 2 pactos, pasan, creo que son 10 años, sí, se firman en el 66 y solamente entra ratificación en el 76, cuando empiezan a firmar los estados. El tema de los derechos humanos es para aquí de único. ¿Alguien se vio El Señor de los Anillos? ¿Cómo funcionaba el Congreso de los de los árboles que hablaban? Que daban un paso y pasaban como 2 días y habían decidido que iban a empezar la reunión. Sí, era más o menos así, unos ritmos todos, y así funciona. Yo siento que le hacían un poco también del esquema, la parodia de cómo funciona, por ejemplo, las Naciones Unidas. Revientan una guerra y las Naciones Unidas pasa por la galleta. Irak, Afganistán han sido muestra de eso. Estados Unidos ha podido ir y bombardear y hacer lo que quiera. ¿Qué pasa con el pueblo palestino? Con Siria. ¿Cierto? En este momento entonces uno dice, se firman los pactos. Se crean unas figuras regionales en Europa, en África, en América. La OEA, Organización de Estados Americanos, con su Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y son severos, listo, bacano, porque si no fuera por eso, por ejemplo, casos como los de Mapilipán aquí en Colombia, masacres tan duras donde el Estado tuvo responsabilidad por acción y por omisión, acá no fueron juzgados, y es que no lo llevaron al Estado internacional, no fueron juzgados. Y no le dijeron al Estado, ahora usted tiene que pedir perdón, reconocer y pagarle a las víctimas. Sin embargo, son tan lentos todavía esos procesos que realmente la impunidad en términos de derechos humanos campea completamente. Y uno lo ve, llega una mujer violentada, el señor, su compañero le acaba de pegar, está súper marcada, y qué lío para conseguir una casa de refugio. ¿Cierto? Digamos que tanto a nivel internacional, nacional, distrital y local, el tema de los derechos humanos termina siendo un canto a la bandera
a menos que las organizaciones sociales se empoderen y empiecen a hacer valer, como lo hicieron o como lo están haciendo las organizaciones de víctimas. Yo creo que para mí el gran ejemplo de movilización, y lo logran, y mueven, y el 9 de abril se convoca como el Día Nacional por las víctimas del conflicto. Y son cosas simbólicas, pero que hacen un llamado a todo ese proceso de restitución de derechos, de cómo lograrlo. Hay instrumentos para los derechos humanos, los que sus mercedes quieren. Está la declaración, están los pactos internacionales, están los comités que se han generado a partir como de ciertas vulneraciones en particular que afectan, porque aquí también han aplicado el enfoque diferencial a nivel internacional. Entonces tenemos el Comité de Derechos Humanos, que es el general, de los DEX, económicos, sociales y culturales, pero también tenemos la eliminación de la discriminación racial, y ahora también tenemos de la discriminación de la mujer que ingresa en la CEDAW, Comité contra la tortura, Comité de los derechos del niño y la niña, Comité de protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Para el tema de la trata de personas, que es la tercera mafia, o sea, primero está drogas ilícitas, luego armas y luego personas. Mafias durísimas. Comité de Derechos Humanos para las personas con discapacidad y para desapariciones forzadas. Los tenemos firmados todos. ¿Cuál cumplimos? O sea, digamos que eso sí, ¿para qué? La demora es que salga uno y el presidente está ya tomándose la foto y siendo que estampilla la vida. Porque para que quede en la historia que él reconoció los derechos de tales. Pero cuando venimos a aplicarlos acá, o sea, como es que, por ejemplo, si firmábamos el tema de la eliminación de la discriminación por la mujer y solamente, o sea, esto realmente, creo que nosotros lo firmamos en el 70 creo que fue en el 84, acá en Colombia. Y solamente saca la primera ley para sancionar todo tipo de discriminación y violencia contra las mujeres hasta el 2008. La ley. Y solamente hasta el año, ¿cómo es? Hasta el 2011 salen los primeros 4 decretos reglamentarios de la ley. Y creo que impugnaron, salen otros 2 y los impugnaron. Y en ese momento hasta ahora, estamos en la sensibilización de los comisarios y comisarias y las personas que trabajan con el tema para decirles, hola, ¿usted sabía que hay una ley que protege a las mujeres en temas de violencia? Y que hay 5 temas de violencia, hay 5 tipos de violencia. Hasta ahora, es decir, vamos a hablar del 2012. Los procesos de reconocimiento y restitución de derechos son procesos históricos que en este momento, hasta ahora, se están adelantando. Digamos, por ejemplo, nosotros le ganamos a la nación en la política pública de garantía de derechos de las personas LGBT y de mujeres. O sea, la nacional no está escrita. Y hasta ahora estamos siendo como jalonadores, y por eso es que aquí la marcha se da, las marchas tanto de la no violencia contra las mujeres como el reconocimiento de la garantía de la ciudadanía plena de los derechos de las personas LGBT, y está saliendo en Bogotá con fuerza. En Cúcuta, por ejemplo, están satanizadas esas marchas. Los alcaldes de turno no los dejan marchar. Ha pasado durante los últimos años. Y el tema de las violencias de género no se toca en otros lugares. O sea, la costa, dura, el llano, duro. Porque es lo que los que están legislando son los que les pegan a sus esposas, o los que vulneran y discriminan a las personas de los sectores LGBT, o discriminan a las personas, los grupos indígenas o los grupos afro, o contribuyen a los trabajos forzosos de los niños, niñas, de campesinos y campesinas. Digamos que hasta que no modifiquemos las estructuras de poder realmente, el tema de los derechos humanos no va a ser parte ni siquiera de la ley, y menos de las costumbres y de la cotidianidad nuestra. Y luego, digamos que pensando, haciendo ese recorrido histórico, ya fuimos con la primera generación civiles y políticos, segunda generación los DEX, y tercera generación, ahí nos ponemos un poquito más hippies, ¿no? Entonces cuando ya llegan también los, y corresponde un momento histórico, que también es bacano comportarse en qué momento nace. Está en la década de los 60 y los 70, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, empezamos a hablar de los derechos medioambientales, de los derechos ambientales. Entonces empezamos a hablar de hay un proceso de contaminación y calentamiento global, y son unos pocos que al principio todo el mundo decía, pero si son ustedes paranoicos, ¿no? Y en ese momento pues eran muy pocos realmente. En ese momento el tema del respaldo institucional frente al cuidado de la tierra y de los recursos naturales, en este momento digamos que se está convirtiendo en política pública, en este momento.
Y a uno le queda difícil pararse como nos paramos ahorita frente a las 3 canecas. Sí. O sea, se me ha convertido en un problema irme a botar tu basura. Porque de verdad me tengo que parar y por ahí, ¿y dónde van los psicopores? Y hoy preguntaba, pero este tiene un producto orgánico porque es jugo. Entonces, y esa mañana preguntaba, si también hay productos ecológicos con todos los puestos de las alcaldías. Les preguntaba, pero entonces, ¿qué hago? Porque esto tiene, pero es metal, pero bueno, es plástico, pero tiene jugo. Tienes que ir a lavarlo y botarlo. Ok. ¿Y ahí no gasto agua? Sí, digamos que entonces cambiar esos paradigmas y no es hacer el ejercicio como de que no me doy cuenta y lo dejan de igual lo de no lo que por ahí. Entonces, sí, digamos que hacer los cambios de imaginario no son sencillos y pensarnos en el medio ambiente desde nuestra cotidianidad, o sea, esos derechos de cómo hacer para que tengamos un planeta sano, que cuide los recursos, que no le monte a un consumo por el consumo, sino un consumo realmente necesario y consciente. Digamos que eso hace parte de nuestra cotidianidad, como el ejemplo que les ponía, o sea, hay muchas cosas que compramos inoficiosas, de verdad, y somos compulsivos en el comprar, hombres y mujeres. Digamos que yo no soy muy amante de verdad, sí, de ropa y esas cosas, porque pues, no, o sea, mientras no me engorde y la cosa esté bien, pues, o sea, a mí la tendencia de la moda no hay un estilo personal que mantengo y más allá de eso. Hay personas que realmente, o sea, ya no me gustó esa camiseta y la boto, ni siquiera la regalo, o los zapatos, o las diademas, o estos bichos, los celulares. Entonces tengo que estar porque cada año, porque tengo que estar a la moda, pero es que esto me sirve, pero es que se me hace tan bien. Entonces, ese ejercicio del consumo, que, o sea, se escucharon el discurso del presidente Mujica en la ¿cómo se llamaba? La conferencia de Río de Janeiro, se la dio a finales del año pasado. Búsquense la conferencia de Río de Janeiro del presidente Mujica, el más hecho un discursazo. Y entonces todo el mundo pensando, ¿cómo vamos a hacer para el medio ambiente? ¿Pero cómo vamos a hacer? Entonces pues todo el mundo pensando, no, el más de valor les digo, no sé, muy poco ahorita sacar en este lugar. Que hasta que no modifiquemos la manera en que estamos produciendo, no vamos a hacer absolutamente nada. Mientras sigamos pensando en que la libre competencia es generar una cantidad de cosas inservibles solamente para producir la riqueza o unos pocos a costilla de los recursos de todos, aquí no estamos hablando de ninguna transformación real. El man se ha hecho un discurso divino y les dice realmente, mientras entonces Alemania produzca esto, mientras China produce una cantidad de boberías, que lo quiten todas sus presentaciones. Tiendas. Y yo le decía a una amiga que día que le gusta mucho, y yo sé, y son los gustos, si no entiendes. Le decía, pero de verdad. O sea, tienes que tener el borrador y lo Kitty, la cosita puede que te haga más feliz a ti, pero realmente lo necesitas. O sea, es realmente un consumo responsable con el medio ambiente. Realmente estoy pensando, ¿cierto? Por ejemplo, que día en el mercado de los pueblos, o sea, en Bosa, que nos hacen seguido y tales, ¿no? Entonces uno va y compra, entonces le dice, estos son productos limpios y estos son productos orgánicos. Los limpios son los que ya tienen una semilla que puede estar contaminada, pero su producción, o sea, todo su proceso está fuera de químicos, y el orgánico si es que desde la semilla ya está, la semilla es más natural y curada. Y sí, sale un poquito más costosa, sí, sale más costosa. Pero contribuyo, sí, claro que sí. Y me siento